El Señor les bendiga, mis hermanos. Es una bendición para mí el poder compartir con ustedes una vez más una pequeña parte de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras, de la versión Reina Valera 1960. Es para mí una bendición, una alegría el poder estar una vez más con ustedes. Vamos a orar para dar inicio a lo que es la reflexión o el estudio del día de hoy. Padre, tú que mereces toda la gloria, toda la honra, Señor. En esta hora, Padre bendito, queremos exaltar y glorificar tu santo nombre. Tú que estás sentado en tu trono, Señor, observando, Señor, los movimientos de esta tierra, Señor, viendo cómo tu palabra, Señor, tus profecías se van cumpliendo día con día, Señor. Señor, en esta hora nos acercamos a tu presencia, pidiéndote, Padre bendito, que seas tú, Señor, ayudándonos, Padre celestial, a entender, a comprender tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, para que tus palabras, Señor, hayan cabida en nosotros y podamos dar frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Gracias te damos en esta hora. Quédate con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, pues, antes de empezar, si ustedes consideran que estos audios son de bendición para su vida, dele me gusta, dele un like, compártalo con otros amigos, hermanos, para poder ser de bendición a más personas y así poder ser parte de ese mandato, cumplir ese mandato, ese propósito del cual Jesús habló a sus discípulos, el cual es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por esa razón es que muchos nos dedicamos a poder llevar a cabo esto de poder compartir la palabra en obediencia a ese mandato. Como ya les he dicho en algunas ocasiones, tal vez no somos grandes maestros, pero sí es personas sedientas del conocimiento de la palabra. Y sabemos que a través del Espíritu Santo, el que nos guía, el que nos ayuda, es que cada uno de nosotros vamos aprendiendo y creciendo cada vez más conforme a la voluntad y el propósito de Dios a través de las Escrituras. Hoy vamos a leer o vamos a ver un poco acerca de 12 personas, 12 discípulos, los cuales el Señor escogió y dio autoridad. Vamos a buscar en el libro de Marcos, capítulo 3, versículos del 14 en adelante. Dice la bendita palabra del Señor: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. 12 discípulos. Hoy vamos a hablar un poco acerca de Judas Iscariote, el que le entregó, dice versículo 19. Muy interesante es cómo el Señor llama a estos 12 discípulos. Cada uno de ellos tiene diferentes caracteres, diferente carácter. Y hoy hablaremos acerca de Judas Iscariote y vemos que el Señor lo llama. Judas pudo experimentar muchos de los milagros que Jesús hacía. Él vio cómo Jesús sanaba a los enfermos,
hacía caminar a los paralíticos, hacía ver a los ciegos, hablar a los mudos e incluso resucitar a los muertos. Judas Iscariote estuvo con Jesús en su ministerio, ese ministerio de poder llevar las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que en ese entonces le rodeaban. Y ellos estaban a punto de ser enseñados, ser instruidos por el gran maestro. Y no solo eso, sino poder obtener ese empoderamiento, pero que solo se los podía dar Jesucristo. Tener esa autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios, como lo dice el versículo 15. Judas Iscariote era parte de todo eso. Su llamado tenía un propósito. Jesús, que conoce el corazón, conoce cada una de nuestras intenciones, nos conoce aún desde el embrión, desde antes de nacer. Él ya conoce cada uno de nuestros pasos. Jesús sabía con qué tipo de personas o a qué tipo de personas había elegido en esa oportunidad. Porque recordemos que nosotros, los seres humanos, podemos engañarnos nosotros mismos. Podemos engañar a los que nos rodean. Pero nunca, de los nunca, vamos a poder engañar a nuestro Señor. Él lo conoce todo. Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Lo entiende, lo sabe todo porque Él es, como decíamos en el audio anterior, Él es la fuente de todo, de la inteligencia, de la sabiduría. Por lo tanto, Él nos conoce y sabía muy bien qué tipo de personas Él había elegido para poder realizar su ministerio en la tierra. Pero hay algo que llama la atención. Y cualquiera de nosotros, de los que estamos hoy en día, si hubiéramos tenido la oportunidad de vivir al lado de Jesucristo, ver los milagros que Él hizo, las sanidades, cómo alimentó a esos 5,000, a más de 5,000 quizás, tantas maravillas que sus discípulos pudieron contemplar de primera mano. Difícilmente pudiéramos imaginar el llegar a cometer traición, sabiendo cómo Jesucristo se iba desarrollando como el Hijo de Dios. Pero quizás lo decimos porque nosotros tenemos parte de la historia ya, el conocimiento, y hemos entendido que Jesús es el Hijo de Dios. No podemos justificar la traición de Judas, pero era parte del propósito del Señor. Quisiera llegar al punto de que ahora en día mucha gente se acerca a Jesucristo porque ve exhibicionismos y ve quizás ahora en día, lo voy a decir así, se ha convertido en una religión de negocio, mercadotecnia.
en la cual la mayoría busca la manera de sobresalir. Claro, mostrando muchas veces lo que no es en realidad. Lo vamos a llamar así, mi congregación, dando, dando paso a actitudes, a formas que llamen la atención de los hombres por medio de la vista. Muchos hasta han fingido milagros. Muchos hasta han engañado a muchos, valga la redundancia, con milagros pagados. Otros han engañado con grandezas ficticias, algo que no existe, algo maquillado, así como la mujer que se da a conocer lo voy a poner así, para atraer a los hombres, se maquilla, se arregla, se pone adornos para llamar la atención de los hombres. Así las iglesias, la gran mayoría, no voy a decir que todas, pero la gran mayoría, están buscando hacer arreglos, a hacer o decir palabras de grandeza, decir palabras de que llama o capta la atención, e incluso te enseñan a hablar para captar la atención de los hombres y así hacerlos llegar a los pies de Jesucristo. Si bien es cierto, la palabra del Señor nos dice, fuérzalos o fórzalos a entrar, pero el Señor nos ha pedido que llevemos su palabra, no a que hagamos pantomima, no a que hagamos un circo para atraer a las personas, sino que le llevemos la esencia de la palabra para que a través de la palabra y con la fuerza, con el poder del Espíritu Santo, podamos ser transformados a una vida nueva. Y no por espejismos o materialismo. El Señor estableció a 12, pero el Señor sabía que de estos 12 había uno que, si bien es cierto, había captado el llamado de Jesús, pero su corazón no se había convertido, porque había sido llamado y había aceptado a entregarse o acercarse a Jesús por vista, por los milagros, por lo que Él hacía en esos momentos. Veía cómo los cojos caminaban, los mudos hablaban, los ciegos veían. Maravillas estaban en Jesucristo.
Al ver esto y al recibir el llamado, se acerca a Jesucristo y es establecido como los 12 apóstoles, dentro de los 12 apóstoles. Pero nuestro Señor Jesús sabía muy bien quién era Judas Iscariote. Y para darnos una enseñanza, como Jesucristo mismo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Jesús hablando en cierta ocasión con los saduceos, los escribas, los letrados, los discípulos mismos, les decía, yo soy el pan de vida. El que no come mi carne ni bebe mi sangre no tendrá vida. Algunos dijeron, palabras duras son estas. El Evangelio no es vanidad, no es por vista, no es por el que voy a recibir, no es por las recompensas, no es por los milagros. El Evangelio es llevar la palabra de salvación a otras personas. Enseñarles que Jesucristo vino, perdonó nuestros pecados, y si nosotros creemos en Él, no por lo que nos da, no por lo que nos puede dar, por las riquezas, las bendiciones, por las recompensas, no, sino por lo que Él ya hizo. Entender en nuestro interior que necesitamos reconocerlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Y poder hacer conforme a su propósito y su voluntad, esforzándonos en someternos más a la palabra de Dios, someternos más a hacer su voluntad y no andar buscando grandezas, que porque digan que soy, que porque digan que es grande el varón porque hace milagros, si es que los milagros no los hacemos nosotros. Los milagros los hace el Espíritu Santo de Dios a través de sus siervos. Nosotros no somos nada sin Él. Nosotros no somos nada si el Espíritu de Dios no está en nosotros, con nosotros. Pero para eso nosotros debemos de estar bien claros a dónde nos hemos refugiado, a quién es el que nosotros buscamos, a quién es el que nosotros servimos. Creer en Él, conocerlo a Él y amarlo como Él es. Él nos da la autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Pero nuestra mente muchas veces no alcanza porque hemos sido o nos hemos acercado muchas veces por lo que nos han presentado, por el evangelio que nos han presentado de pantalla. Judas se acercó a Jesús por los milagros. Judas se acercó o aceptó el llamado de Jesús porque vio que Jesús hacía grandes maravillas. Pero hay algo bien interesante y es que su corazón no tenía la intención de cambiar. Y como él no tenía la intención de cambiar, muchas de las cosas que Jesús decía o hacía, o en los días que hacía, las cosas que hacía
muchas de las cosas Judas no estaba de acuerdo. Y no porque Jesús las estaba haciendo mal, sino porque en su corazón no había una entrega a Jesucristo. Él seguía lo que veía, las maravillas que veía, pero no seguía a la fuente de dónde salían esas maravillas. Por lo tanto, habían cosas que a él no le parecían, porque a pesar de que la Biblia nos narra y nos dice de que era un ladrón, él venía de una tierra de la cual era de las herencias de Judá. Y posiblemente en su corazón era un religioso. Entonces él no estaba de acuerdo con algunas situaciones que veía que Jesús y sus discípulos hacían. Y andaba en su corazón esa intranquilidad, ese sube y baja de emociones, porque su corazón no estaba totalmente entregado a Jesucristo. Y es lo que acontece hoy en día. Mucha gente está entre sube y baja, porque su corazón no está fundado o fundamentado en aquel que nos ha otorgado la vida eterna. Sino que nos hemos entregado por pantallas. Queremos tener la mejor iglesia. Queremos tener los mejores servidores. Hemos llegado a una competencia, quizás. Otro quiere ser el mejor predicador. Otro quiere ser el mejor líder. Otro quiere ser el mejor cantante. Otro quiere ser el mejor corista. Otro quiere ser, en fin, todos. Y como siempre he dicho, ser el mejor, querer ser el mejor, no es malo. El problema es que en ese afán hemos perdido el enfoque principal. Y es el alma de las personas. Y queremos atraer a las personas y mantenerlas ocupadas, mantenerlas ahí, entretenidas. Pero no nos preocupamos por el alma de las personas. Más bien nos preocupamos por sus emociones, pero no por el alma, que es por la cual nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre. Por eso hoy en día es que resulta bien difícil, o les resulta bien difícil a las personas mantenerse en pie en el Evangelio. Y muchos dicen, el Evangelio es difícil. Claro que es difícil. Pero cuando tu corazón está fundado en el nombre de Jesucristo, tu confianza crece, tu esperanza crece, tu fortaleza crece. Y aunque vengan las adversidades, permaneces en pie,
como buen soldado de Jesucristo. Y no tan fácil desmayas. Pero eso es cuando tu corazón está entregado a Jesucristo. Pero cuando has sido del montón que has sido atraído por vista, por emoción, cuando llegan las adversidades, es cuando declina tu semblante. Y es cuando no encuentras salida. Es cuando no encuentras arreglo a tu vida. Y empiezas a culpar al Evangelio. Empiezas a culpar hasta cierto punto a nuestro Señor. De eso se aprovecha el enemigo. Y de ahí es donde surge la apostasía. Porque empiezas a dudar de la veracidad de nuestro Señor. Echándole la culpa a Él, echándole la culpa al Evangelio. Y podría decir que lastimosamente muchas veces los grandes líderes tenemos culpa de eso. Me voy a poner en cuenta. Porque queremos atraer al montón de gente. Por la emoción, por la vista. Y no por la pasión a nuestro Señor Jesucristo. Cuando los momentos adversos llegan, acontece lo que Judas le sucedió. Veamos Marcos, capítulo 14, versículo 10 al 20. Hablando de cuando aquella mujer derramó el perfume en la cabeza de nuestro Señor. Y veámoslo, aquí creo que está en este versículo. Sí. Veámoslo desde aquí. 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y aquí vean, dice: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Habían cosas que no estaba de acuerdo Judas. En otros pasajes se menciona de que Judas era el tesorero y tenía
vamos a llamarlo, esa ambición por el dinero. Tanto que menciona que era un ladrón. Él guardaba el dinero del ministerio de Jesucristo, que andaba con sus 12 discípulos, dentro de los cuales él era uno, y él andaba el dinero para los gastos necesarios. Y se dice de que él agarraba de ese dinero. Jesús lo sabía, como les decía al inicio, él conoce cada uno de nuestros corazones. Al ver esto, posiblemente se molestó tanto que decidió entregar a Jesucristo. Versículo 10 dice: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Él ya estaba armando el complot para entregar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces Judas ya había propuesto en su corazón entregar a Jesús. Ahora, disfrutar de la bendición, disfrutar de todo lo que nos conlleva el ser un cristiano, las bendiciones, las maravillas. Pero nuestro fundamento no debe de ser, nuevamente lo repito, eso, sino estar entregados de corazón a Jesús. Así sucede ahora. Empezamos a echarle la culpa a Jesús, a criticar, y queremos salir ya de todo eso. Luego viene el arrepentimiento. Veamos. Creo que es en el 60. Vamos a ver. En el 70 me parece. Pero él negó otra vez cuando Pedro niega a Jesús. Veamos en Mateo 27. Mateo 27. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros?
allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. La actitud, ese remordimiento, el remordimiento que muchos se confunden con el arrepentimiento. Hay que tener mucho cuidado. Termino con esto. Hay que tener mucho cuidado de no confiarnos por lo que vemos y caer en ese engaño, estar entretenidos, pensando que todo está bien, olvidándonos de las almas. Cada uno de nosotros vamos a tener sufrimientos, pero si Cristo está en nosotros, Él es fiel y verdadero para ayudarnos, levantarnos, restaurarnos. El peor error que Judas cometió fue el quitarse la vida. Porque si él se hubiera arrepentido de todo corazón ante nuestro Señor Jesucristo, hubiera obtenido la salvación. Pero él siente un remordimiento, no arrepentimiento, sino que siente un remordimiento cuando se da cuenta que ha entregado a Jesús y que Jesús es inocente. Entonces, al ver él que ha entregado a Jesús ante los sacerdotes, ante los principales sacerdotes, por monedas, sabiendo que es inocente, los sacerdotes sabían igualmente que Jesús era inocente. Él ya no podía tener oportunidad de salvación de su alma, de su vida, por ninguna parte. Si lo vemos desde el punto religioso. Porque si los principales sacerdotes se dieron cuenta de que entregó a un inocente por monedas, él sabía que si buscaba un refugio, en ellos ya no había. De hecho, se acercó y no le recibieron. ¿Y cómo acudía a Jesús nuevamente si él lo había entregado? Ese remordimiento, esa desesperación por no encontrar salida, acorralado. ¿Y qué tan fácil era? ¿Qué tan fácil era para Judas arrepentirse? Pero como todo tiene un sentido y un propósito. Si tu corazón desde el principio no está establecido en la roca, cuando llegan las adversidades, te acorralan. Y en la desesperación puedes cometer los mayores errores de tu vida. Judas pudo haber obtenido la vida eterna,
Pero como su fe estaba puesta en lo que veía y no, su fe estaba puesta en los milagros que veía y no en la fuente de donde procedían los milagros. Aún sabiendo quién era Jesucristo y que era inocente, lo entregó y ya no se halló solvente para acercarse a Él y decirle me arrepiento. Y al no encontrar salida, decide quitarse la vida. Gravísimo error. Termino con esto. Muchos tiramos a la basura nuestra vida en un pequeño instante por no depender del que puede solucionarlo todo. ¿Habrá algo imposible para Dios?, dijo Jesucristo. No hay nada imposible, mi hermano. No te aferres a la vanidad. No te aferres a las grandezas. Aférrate a la verdadera fuente. Ven y bebe del agua viva que es Jesucristo. Y verás cómo Él nos ayuda a seguir adelante hasta el final. Con esto termino. Gracias, mis hermanos, por escuchar este audio. Que el Señor me lo bendiga mucho. Doy gracias a nuestro Dios por la oportunidad que me da de poder expresar su palabra a través de este medio. Y como decía al principio, si tú consideras que ha sido de bendición para tu vida, compártelo, dale me gusta y así vamos a llegar a muchos y ser de bendición para otras personas. Que el Señor nos bendiga a todos.